Un famoso fisiólogo dijo, el ser humano tiene la edad de sus arterias. El envejecimiento es otro de los temas de más frecuente consulta. La gente quiere saber por qué me aparecen las canas, por qué tengo arrugas, la edad que tengo no coincide. ¿Qué significa esto? Tenemos una red de 100.000 kilómetros de capilares, que en realidad es un órgano que recorre todo el cuerpo, y eso hace que contaminante que entre por vía respiratoria, que entre por aparato digestivo o porque se absorbe en la piel, circula por todo el organismo. Afortunadamente no está abierto todos los 100.000 kilómetros de los capilares, sino que están más abiertos los órganos que necesitan más oxígeno. Por ejemplo, el cerebro es uno de ellos, la retina, los ojos son tejido de cerebro especializado. Esto hace que basura que entra al organismo va dejando un poquitito en la retina, por eso cada vez son más complicados los fondos de ojos. Las retinopatías ya constituyen una materia en medicina. Y eso hace que esta red capilar depende de un sistema de arterias muy finas, que empiezan a depositar calcio en sus paredes a partir de los 20 años. Es decir, empezamos a envejecer a partir de los 20 años. En la medida que más contaminado está el organismo, con más facilidad estas arterias se enferman. ¿Cómo se enferman? Por estas arteriolas, estos capilares tan finos. Porque nosotros creíamos que la inflamación era un proceso de las grandes articulaciones y creíamos el edema, un rojo, caliente, tumefacto. Y no, es el sistema de defensa más primitivo que tenemos, que arranca irritando a ese capilar, esté en el órgano que esté, pasa líquido como primera medida, después pasa en glóbulos blancos, pasa en el tejido entre la arteria, el capilar y las células, y ahí ya nosotros tenemos posibilidad de medir eso con aparatos especializados. Es decir, ¿qué sucede después? Y después ya se alteran varios órganos. Por ejemplo, el hígado es quien recibe primero la orden de poner en marcha el proceso inflamatorio. Es decir, que el hígado tiene un importante papel en el comienzo de la defensa del organismo y después para terminar, cuando el organismo manejó el proceso ese, terminarlo el proceso. Y algo interesante es que, por ejemplo, las enfermedades degenerativas cerebrales, en autopsias hechas, estudios hechos en autopsias, de demencia, de Parkinson, de Alzheimer, se encuentran en el cerebro procesos inflamatorios sin resolver. ¿Por qué? No están terminados. El hígado está enfermo. Y ese es otro tema que desarrollaremos después. Entonces, todo este sistema reacciona en el momento que esto circula. ¿Qué hace el paciente? No siente absolutamente nada. El tema es que cuando se repiten y se siguen repitiendo todos los días, el organismo comienza a acumular. Y eso hace que el proceso inflamatorio pase a mayores. Más es la inflamación, más es la posibilidad, por ejemplo, en el intestino, que pasen moléculas que no tendrían que pasar. El organismo fabrica un anticuerpo para esa molécula nueva que se formó ahí en el aparato digestivo, una porción de tomate, una porción de naranja y un pedacito de una bacteria, de una bacteria que murió casualmente por la toxicidad de estos productos, y el organismo fabrica un anticuerpo. Si se parece a la tiroides, a una proteína que está en la tiroides, el paciente va a tener un Hashimoto. Si se parece con insuficiencia de la glándula, si se parece a unas moléculas del páncreas, el paciente tendrá diabetes. Se parece a muscular, a una proteína que tenemos en los músculos, el paciente tendrá una fibromialgia. Esos son los complicados cuadros que tenemos en la actualidad y que definimos como nuevos pacientes. ¿Por qué?
Porque también hay un terreno predisponente. No a todas las personas le hace el mismo efecto estos productos tóxicos, que en la actualidad, de los químicos nada más, de los últimos 70 años se calcula que son 350.000, han sido estudiados por el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Y decir, hay un nuevo paciente, no tiene nada que ver con lo que estudiábamos hace muchos años, por eso se llaman nuevos pacientes. A este proceso lento que puede llevar muchos años, se le llama pandemia silenciosa, los sanitaristas le llaman pandemia silenciosa, pero no definen por qué. Entonces, nosotros con estudios especializados, con el desarrollo y la investigación de la medicina biomolecular, encontramos la causa que provocan ahora las 80 autoenfermedades autoinmunes, cuando estudiábamos hace muchos años, eran 4 o 5 las enfermedades autoinmunes. Y siempre con nombres raros. Entonces el paciente viene diciendo, yo tengo el síndrome de fulano de tal, unos nombres largos, alemanes, americanos. Y en realidad lo que tiene el señor es la señora es una intoxicación en todo el organismo, desde el cabello a la uña de sus pies, provocado por estos productos tóxicos. Siempre son cuadros muy complejos. Entonces el paciente llega polimedicado, ya estaba intoxicado, ya estaba con un hígado graso y se complica todo porque cada vez sus mecanismos antioxidantes están en déficit. Estos fueron los pacientes que estuvieron muy graves con el tema de COVID. Entonces, la calidad de nuestras arterias definen el envejecimiento en los seres humanos. Y las sustancias oxidantes, empezando por el 5% del oxígeno que respiramos, que se transforman en moléculas oxidantes, hace que el organismo tenga que poner en marcha sus mecanismos antioxidantes. En la actualidad no alcanzan y el paciente está con una inflamación crónica en todo el organismo que a su vez fabrica más productos oxidantes. Con la medicina biomolecular solucionamos ese problema llegando a un diagnóstico de la causa, qué es lo que está provocando el problema. Gracias.